A su autor. Doy por formulada la pregunta. Muchas gracias, señor Marirripa. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, bueno, usted en este caso me pregunta por un proyecto de externalización y si este vulnera la ley audiovisual asturiana, y debo entender, en base a la segunda parte de la justificación de la urgencia, que existe cierta presunción de que ello incide, a su juicio, gallego, en la pluralidad y objetividad informativa. La ley del Principado de Asturias 8/2014, de segunda reestructuración del sector público autonómico, establece en su artículo 8.2 sobre principios de producción y programación que la edición de los informativos se prestará con medios propios, sin perjuicio de que los servicios auxiliares a la cadena de producción puedan ser objeto de contratación externa. En tanto, ese proyecto de externalización, como ustedes denominan, cumpla los parámetros exigibles a esos servicios auxiliares que refiere la ley, en principio no tiene por qué vulnerarla. Pero mire, yo solo le puedo hablar de nuestra posición como Gobierno del Principado, la misma que expresamos cuando se presentó el proyecto de ley de segunda reestructuración del sector público autonómico, por la que se suprimió, como ya saben, el ente público de comunicación y se fusionó la radio, la productora de programas y la televisión del Principado de Asturias. Definíamos entonces nuestra apuesta por la radio y televisión autonómica y en ese compromiso optamos, en cumplimiento con la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que establece la normativa básica del servicio público de radio, televisión y oferta interactiva, por un modelo de gestión directa a través de una empresa pública, un modelo que, como expone la propia Ley de Reestructuración, garantiza la independencia, la objetividad y la veracidad de la información a través, entre otros instrumentos, del control parlamentario, de la creación por primera vez de un Consejo de Informativos o de la obligatoriedad de editar los informativos con medios propios. Además, también se refiere en esa ley que los objetivos generales que debe perseguir el Servicio Público de Comunicación Audiovisual deberán concretarse cada 9 años por la Junta General del Principado de Asturias en el mandato marco y que, a su vez, se articula por medio de contratos programas suscritos por el titular de la Consejería competente en materia presupuestaria y radio y televisión del Principado de Asturias, con una duración de 3 años. Gracias, señor consejero. Señor Marirripa. No, sí, me encanta que me lea la ley. Está bien. Yo preferiría que me contestase a la pregunta más que leerme la ley, ¿no? Porque entre los planes que avanzó el actual director general de la Radio y Televisión Pública, que apoyaron ustedes junto al Partido Popular e Izquierda Unida, se encontraba la realización de un nuevo informativo. En noviembre se negoció con la prórroga del contrato con Factoría Plural y en esa propuesta de prórroga se llegaba a un acuerdo de ampliación de cobertura informativa del 30%, que implicaba también un 30% de incremento en el presupuesto. La ampliación parece ser que era necesaria por la baja rentabilidad que obtenía Factoría Plural, que había tirado los precios al ofertar a los informativos, ¿no? A pesar de la precarización de los trabajadores, había tirado los precios, no era rentable, habría que hacer una ampliación de contrato para que aceptase prorrogar su trabajo dentro de los informativos, ¿no? Saliendo a la prórroga del contrato, incorporaba, parece ser, un programa informativo de 30 minutos al mediodía entre las 2 y las 2:30 de la tarde, ¿no? Justo a la par que el informativo autonómico, tendría carácter comarcal, parece ser, y no quedaba claro si se emitiría solamente con contenidos audiovisuales y sin presentador. En diciembre se formaliza esa prórroga, se amplía el contrato, en teoría eso, con la supuesta necesidad de una cobertura informativa para los municipios más pequeños, ¿no? Repito, estaría realizado por la UTE Video Report y Factoría Plural, no se realizaría ningún plato de radio de la RTPA, el montaje lo realizaría Ten Content, ¿no? Sí que me gustaría que me confirmase si esto es cierto. Si comenzó Factoría Plural a hacer los programas de un informativo de la televisión pública asturiana que no se realizaría dentro de los espacios de la radio y televisión pública, que no se realizaría contra personal y trabajadores de la radio y televisión pública, sino que se realizaría con personal externalizado. Si se comenzó a hacer eso, si se pagó algo por ello, si existe esa adquisición, si se grabaron programas y si se paró de realizar estos programas. La ley que usted me ha leído, en nuestra opinión, habla de la obligatoriedad de editar los informativos con medios propios, usted mismo lo ha dicho, y eso no sé cómo puede ser incompatible con hacer informativos fuera de la televisión pública asturiana, ¿no? O un programa con un contenido informativo como en la propia propuesta de prórroga se añadía, ¿no? Sí que querría saber si considera que esto podría vulnerar la ley audiovisual asturiana. No me lea la ley, dígame si cree que eso vulnera o no la obligación de editarse los propios informativos, porque a nosotros nos hace saltar todas las alarmas.
Creemos que esto podría atentar a la pluralidad e independencia de la televisión pública, que sería grave que ese informativo no se realizase en un plato de la RTPA ni contase con sus presentadores. Parece ser que esto no necesariamente implicaría un aumento de las condiciones, la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores de Factoría Plural, sino un aumento de los beneficios. Y esto es clave cuando hablamos de información, ¿no? Trabajadores más precarizados, más externalizados, son más dependientes y tienen menos independencia y objetividad para abordar la información de una manera objetiva, ¿no? Por eso se establece una ley de que los informativos sean públicos y sean propios, porque los trabajadores son más independientes. Si el servicio es público, que si el servicio está externalizado a una empresa que tiene un largo historial de precarización laboral, no solo en Asturias, ¿no? Por cierto, Factoría Plural, que forma parte del Grupo Heraldo de Aragón, una empresa donde el responsable, si no me equivoco, es, como han denunciado diversos sindicatos, es Manolo Gracia, un miembro del PSOE aragonés, que participó en el gabinete del expresidente aragonés Marcelino Iglesias, en el gabinete de Zapatero, y bueno, pues podría alguien pensar que tener a un exalto asesor del Partido Socialista coordinando un informativo podría atentar a la objetividad, a la independencia de quien dirija la línea editorial, ¿no? Eso nos preocuparía. Parece ser que la edición participaría también Tenconten, otra empresa que se ha denunciado que es de la familia de uno de sus asesores, o que ha trabajado como asesor de comunicación de la presidencia del Gobierno, Carlos Bauman, y si eso, que trabajase en la edición, pues también podría atentar a la pluralidad, ¿no? Yo no sé si... Yo veo los riesgos, yo no sé si usted los ve, pero yo veo los riesgos de externalizar un informativo a una empresa externa, afín y con trabajadores en condiciones de temporalidad y alta dependencia de sus superiores y de los que depende su situación laboral en esta cuestión, ¿no? Nos preocuparía que, repito, esa externalización, que fuese voy terminando, una forma de control de los informativos. Le recuerdo que hay un problema no solo en este sentido en la TPA. Desde mañana los trabajadores de la televisión pública asturiana están sin convenio colectivo, dependen de la jurisprudencia de la reforma laboral del Partido Popular. Los trabajadores que hacen la información en Asturias están fuera de convenio porque rechazaron la propuesta de elección de la cadena con UGT y Uso el pasado viernes, con una amplia mayoría, 77 votos en contra, 36 a favor, con una amplia participación. Y me preocupa por qué la televisión asturiana está aplicando la reforma laboral del Partido Popular a sus trabajadores, ¿no? Cuando se podría alargar el convenio de forma indeterminada mientras se siguen las negociaciones, ¿no? La pasada semana o hace dos nos encontramos también con que el TSJ les ha condenado por vulneración de derechos fundamentales a su consejería, por vulneración del derecho de huelga, en el decreto que usted firmó el 22 de octubre, donde se incluía unos servicios mínimos que se han declarado ilegales. Entonces, usted ha sido juez y parte en la precarización, en la vulneración de los derechos de los trabajadores, y espero que no sea juez y parte también en la externalización de la información pública y en mantener pues una pluralidad informativa que no convierta, ya se lo dije en otra ocasión, la RTPA en Telemadrid, ¿no? Y que sirva para investigar, para denunciar la corrupción, Señor portavoz, creo que ha cedido bastante la pregunta. Para favorecer una pluralidad informativa, una objetividad y una Asturias más informada, más conectada y más democrática. Gracias. Tiene la palabra el señor consejero. Sí, presidenta, señoría, bueno, yo ya le adelanto que no voy a participar en ningún tipo de linchamiento de ninguna persona y ni mucho menos por su filiación presente o pasada a un partido político. Ya sé que los malvados son las personas que han tenido o tienen algún tipo de relación con el Partido Socialista Obrero Español, pero con ninguna persona que haya participado en ninguna formación política ni sindical, porque eso es más que vieja política, eso es otra cosa y eso es algo que en este país creo que ya habíamos superado, pero en todo caso ya le digo que en ningún caso yo voy a entrar al linchamiento de personas, ni mucho menos a hablar
de la afiliación política o la afinidad política de cada una de ellas. Usted además habla de medios afines, habla de personas afines, habla de una serie de cuestiones y además siempre ya le digo que los malvados siempre son las personas que han tenido o tienen algún tipo de vinculación con el Partido Socialista Obrero Español. Y además de indignante empieza a ser ya aburrido. Usted se repite además permanentemente. Bueno, usted sabe que el contrato se puede consultar con absoluta transparencia en la propia web corporativa de la RTPA. Yo le he contestado. Usted no, en este caso pues no está conforme con lo que yo le he dicho. Por eso me he remitido a la propia ley, que si se ajusta a la ley efectivamente no tendría por qué ser ilegal. En todo caso, ya le digo que es una licitación mediante procedimiento negociado con publicidad. Puede acceder a través de la web corporativa, la RTPA, del servicio de suministro de contenidos municipales para la producción por televisión del Principado de Asturias de los espacios informativos. Y en este caso no estoy eludiendo ningún tipo de valoración. En calidad de socio único me corresponde en este caso el ejercicio de los derechos políticos derivados de la propiedad de las acciones y conforme a la segunda ley de reestructuración del sector público también me corresponden, entre otras funciones, la aprobación de los estatutos, modificaciones en el artículo 6.2, nombramiento de los consejeros del Consejo de Administración, cese de los consejeros y también quiero recordarle que esta ley establece que la RTPA gozará en su artículo 5.2. Yo tengo que leerle la ley porque seguramente que usted la ha leído, pero nos la oculta hoy aquí, que la RTPA gozará de autonomía en su gestión y actuará con independencia funcional respecto de la administración del Principado de Asturias. Eso no quiere decir que no haya mecanismos de control y me obliga a remitir a la segunda ley de reestructuración pública. Hay una serie de mecanismos. Le cito, artículo 33 establece un control interno por la Intervención General del Principado de Asturias mediante auditorías, cuyas recomendaciones de mejora deberán ser implantadas en el Consejo de Administración. Artículo 34 relaciona varios instrumentos en el marco de este Parlamento, además de las iniciativas de control ya previstas en el reglamento de la Junta General del Principado. Existe una comisión no legislativa permanente de control a la que la RTPA remite anualmente un informe de ejecución y se ofrece información de la gestión de la sociedad de la que da cuenta el director con carácter semestral, incluida la referencia a los contratos adjudicados, los procedimientos de contratación utilizados y su adecuación a lo dispuesto en la legislación en materia de contratos del sector público, normas e instrucciones de contratación previamente aprobadas por el Consejo de Administración y todo ello además se suma el propio control de la sindicatura de cuentas. Y yo ya no recuerdo tampoco las propias funciones del Consejo de Administración, que vigila el cumplimiento de la misión del servicio público, vigila el cumplimiento del mandato marco y el contrato programa, desarrolla los principios básicos en materia de promoción, programación y comercialización, porque efectivamente hay controles, como detalla la propia ley del propio ámbito de la televisión. Y le decía que no comparto para nada ni el hinchamiento ni esa concepción de los medios que en este caso usted expresa. Usted decía el 18 de noviembre de 2015 en el diario de sesiones, viene así recogido, si no hay ningún error, candidato a consejero, director del Consejo de Administración de Radio y Televisión del Principado de Asturias, don Antonio Virgili, en cuanto a la comparecencia, usted decía, el señor Ripa decía: nosotros creemos que una televisión no es verdaderamente independiente y plural hasta que no se consiga que ningún consejero o que el propio director general no tenga ninguna obligación de coger el teléfono a un político sobre ningún aspecto. Y el 20 de diciembre, a las 02:08 horas de la madrugada, Facebook y Twitter del señor Ripa: acabo de solicitar al director de RTPA, Antonio Virgili, en nombre de Podemos Asturias, que cubra en directo la evolución de los incendios. Ya le dije que yo, durante aquella noche, tenía, en este caso, otras urgencias mucho mayores y que no levanté un teléfono, en este caso, para que la televisión retransmitiera los incendios o hiciera la información a un modo que al Gobierno le pudiera gustar o disgustar, porque esa no es nuestra concepción de un servicio público e independiente. Muchas gracias, señor consejero. Finalizadas las preguntas, esta presidencia agradece al consejero su asistencia a la comisión, así como la información facilitada. Pasamos, pues, una vez sustanciado el punto número 7 y retirado el punto número 8, al punto número 9 del orden del día, que es la determinación de la forma de control del cumplimiento de la Resolución 56/10 de 5 de febrero de 2016, adoptada por el Pleno a propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, medidas dirigidas a alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres y la conciliación de la vida laboral y familiar. Disculpe, señor consejero, y su equipo pueden abandonar la sala cuando lo deseen o permanecer en ella, ¿eh?
Para determinar los instrumentos de control del cumplimiento de esta resolución, se dará un turno a cada grupo para que haga las propuestas que estime oportunas, comenzando por el grupo autor de la iniciativa. Escrito.